Buenas noches para todos y para todas. Estamos en una nueva entrevista, la tercera ya. En esta oportunidad vamos a charlar con Diego sobre las cinco mejores piezas literarias. Él nos va a recomendar, a su modo de ver, cuáles son estos cinco libros que nos recomienda. Así que, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Facu, ¿cómo va? Bien. Muchas gracias por la invitación a este ciclo de entrevistas que parece ser muy prometedor. Muchas, muchas gracias por eso. Diego, sé que sos un lector voraz, también escribís poesía, escribís cuentos, así que contame, ¿cuál es el primer libro, ese libro que todos tenemos que leer sí o sí, a tu modo de ver? Mirá, a mi modo de ver, yo tengo que hablar de lo que es para mí un libro que es como un hito en la literatura argentina. Y además coincide con que también es un hito en mi vida. Un autor que descubrí muy chico, a los 14 años, que me marcó mucho a la hora de leer, a la hora de escribir. Eh, y el primer libro para mí, lo tengo acá, es la edición que me compré en ese momento, es Rayuela de Julio Cortázar. Como pueden ver, acá está como medio pegado en el lomo, ya está medio roto, ¿viste? Cuando está eh, como cuando ya no quiere más y como que no se lee mucho las letras de la tapa. Eh, Rayuela es una novela que escribe Cortázar en los años 60 y es como lo más grande que hizo. Fue una novedad para la época desde la forma en que escribió. Se puede llamar una novela experimental porque el tipo crea una forma aleatoria de leer la novela, de poder saltearte los capítulos y leértelos como quieras. Eh, entonces eso para la época fue como una ruptura muy grande con la forma más tradicional, digamos. Y, y bueno, y eso es, digamos, del lado de la estructura de la novela. Sobre el tema, sobre de qué trata, básicamente trata de un grupo de amigos que en Francia, en París, forman lo que ellos llaman el club de la serpiente, que es como la excusa como el soporte donde ellos se juntan un día a la semana a discutir literatura, filosofía, metafísica, cine, todo con mucho nivel intelectual muy alto, donde Cortázar ahí como que vuelca todo lo que sabe. Cortázar es como una enciclopedia abierta, y ahí como que vuelca todo, ¿no? Y arma unos diálogos hermosos, muy ricos entre los personajes, donde se discuten todo ese tipo de cosas. Yo cuando lo leí a los 15 años, el 70% del libro no entendí absolutamente nada, nada de nada, pero me parece que esa sensación de no entender nada está buena también. Por eso yo recomiendo que lean, tengan la edad que tengan, agarren Rayuela y léanlo, porque esa sensación de no entender nada también creo que está buena y que te abre como nuevas puertas. ¿Lo has leído de vuelta, Diego? De más grande ya y con otro capital cultural, tal vez. Lo he leído hace unos años y sí, está bueno porque cada lectura nueva también
como que lo ves de otra forma. Porque además con la experiencia que vos adquirís desde lo intelectual y desde la vida, digamos, empezás a ver en Rayuela está o sea, la historia general es este grupo de intelectualoides que se juntan a discutir, y de fondo la historia entre los personajes principales, que son Oliveira, que es uno de estos intelectuales, y, y el personaje femenino que le dicen la maga, y es como la historia paralela, es como la historia de amor, desamor entre ellos dos. Entonces, eso está bueno y obviamente cobra un significado a los 15, cobra un significado a los 30, cobra un significado a los 60 años. Cada vez que lo leas vas a encontrar nuevas cosas y le vas a dar nuevas interpretaciones, creo yo. Sabes, digo que tengo más preguntas para hacerte, pero tengo miedo de que empecemos a spoilear No, semejante obra. venga. No, yo me cuido mucho de los spoilers. Entonces, una más. ¿Recomendás alguna secuencia de lectura particular o no? Como alguna... Viste que Rayuela se puede leer, como Ah, narrabas antes, de corrido, como un libro común, o se mm. puede leer con capítulos de manera desordenada. ¿De qué manera recomendás leerlo? Yo recomiendo leerlo de la forma que lo leí yo siempre, que supongo que debe tener también con mi personalidad, que es como yo lo leí como, o sea, como una novela común, del principio al final. No sé, está bueno el que le gusta que como que pruebe ese juego de ir saltando entre capítulos. Eh, yo no lo hice, yo lo leí en el orden cronológico en que los capítulos están, y a mí me gustó muchísimo, me marcó muchísimo a la hora de leer y escribir, así que si tengo que elegir una, la recomiendo leer de esa forma. Bien, bien. Bueno, cerrando ya el puesto número 1, pasemos al puesto número 2. ¿Qué es lo que has seleccionado? Bueno, el puesto número 2 es un libro que se llama, lo muestro a cámara, un libro que se llama En un lugar solitario, de un escritor español que se llama Enrique Vilamatas. Esto es la obra narrativa de él entre 1973 y 1984. Eh, es los cuentos y los primeros escritos, los primeros intentos de escritura de él cuando es joven. Pero a mí lo que me encantó es aparte de los cuentos, que son varios, es más que nada el prólogo, que es muy largo, en donde él cuenta, donde él como que revisita esa época. Él ahora es un hombre de 70 años y como que revisita esa época cuando tenía 20 años y empezaba a escribir, empezaba a leer. Empieza de una forma, o sea, contando esto de cuando empieza a escribir de una forma hermosa, que es que él estaba haciendo el servicio militar en España, eh, y como que estaba harto de eso y encuentra una forma de como de hacerse pasar por loco. Entonces hace eso, no sé qué cantidad de cosas hace, y los militares como que lo toman por una mezcla entre loco, inútil, idiota. Como que lo toman por todo eso y como que lo mandan para otro sector, ¿viste? Como diciendo, este es un idiota, no sirve para nada, está mal de la cabeza. Y
y lo asignan a un lugar donde aparte tiene una biblioteca y ahí se dedica a leer y escribir, y ahí comienza a escribir lo que va a ser su primera novela y sus primeros cuentos. ¿Cómo fue, digo, que te acercaste a este autor? ¿Te lo han recomendado? ¿Llegaste por casualidad, buscando en internet? No, este escritor, Vila Matas, viene a cuento de otro gran escritor, quizá uno de los mejores de América Latina de los últimos 30, 40 años, que es Roberto Bolaño, que es un novelista increíble, también escribió cuento, poesía, tiene una obra gigantesca. Y él como que lo nombraba, aparte de que eran a amigos ellos dos, lo nombra mucho en algunos cuentos, en cosas así. Y bueno, yo sabía que era un escritor afín a él, entonces como que lo fui a buscar. Y un día en una librería encontré este libro, hace rato que quería leer algo de él, de Vila Matas, y me lo compré así como vino. Bien, bien. Cerramos este y avanzamos con el tercero. Bien. Entonces digo, a ver cuál seleccionaste ahora. Bueno, este es hermoso. Este es un tipo hermoso. Este es A ver. hermoso. Este es un escritor que de muchos de conocer, que se llama Charles Bukowski. Este es un libro que me lo compré también en una librería, así, quería comprar un libro y lo vi y me lo compré. Se llama Peleando a la Contra. Eh, bueno, ya Bukowski, los que lo conocen saben que es hermoso, es un tipo que se la pasaba borracho todo el tiempo. Eh, a la vez un escritor como muy crudo, que retrata Estados Unidos de los años 60, de los años 70. Y en este libro, particularmente, es una autobiografía de él, mezclada con poemas en el medio. Eso creo que está bueno también, es como una mezcla de géneros que él hace. Pero lo fundamental es la autobiografía, que es genial y por momentos es muy triste, por momentos es que te morís de risa, por momentos es todo, pues es una vida muy dura, desde que él empieza a contar desde que es bebé, desde que es chico, un padre alcohólico, golpeador, una madre que hacía lo que podía, que también a su vez era víctima de la violencia de género, eh, y un chico que crece en los Estados Unidos en el momento de post-crisis de 1929, o sea que crece durante la década de los 30, durante la época de depresión. Entonces crece en un contexto como de mucho hambre, mucha miseria, mucha violencia. Y después él va contando toda su vida. De ahí, de cuando empieza a crecer, cómo empieza él como a ser como un outsider, un marginal total. Empieza ya de chico a agarrarse a piñas con los demás, es como su forma como de defenderse, e inclusive como creo como de relacionarse también. Empieza a agarrar a piñas con todos, después empieza a tomar, ya cuando tiene 16 años, y bueno, y se vuelve alcohólico y prácticamente va a tomar hasta sus últimos días. Tipo, es como el prototipo del escritor borracho, es él. Pero también es muy famoso porque después, cuando es grande, es todo el mundo
cuenta todo el mundo de las prostitutas en Los Ángeles, el alcohol, la droga, todo ese submundo así como muy, muy de Lampa es eso, es Bukowski y una cosa que me gustó mucho, que me gusta mucho de él es que era como muy duro, o tenía como fama como el tipo como muy duro, muy rústico, como con una coraza como muy dura, se agarraba a piñas con todo. Eh, pero el tipo era como, en el fondo te das cuenta en los poemas, por ejemplo, hay como una ternura del tipo como muy singular, ¿viste? Y bueno, el tipo para escribir escuchaba música clásica, no escuchaba a los Ramones, ponele. Claro. Eh, o sea, no escuchaba punk, a pesar de que él era un escritor punk, ¿no? Escuchaba música clásica y por momentos tiene una ternura muy, muy de nene. Bukowski, El contraste está como muy bueno. Bukowski, viste, digo que divide aguas, ¿no? La mitad de las personas dicen que el tipo es un genio porque logró retratar esta Los Ángeles un poco más escondida de la noche, el alcohol. Y hay otra parte que dice que es un escritor efectista, que agarra quizás temáticas vulgares y las retrata de forma directa, es decir, sin un grado de elaboración importante. Veo que vos estás dentro del primer grupo que lo considera no sé si un genio, ¿no? Pero un gran escritor. Eh, ¿Entendés al menos al otro sector que piensa que es un escritor en realidad de vuelo corto o no? Sí, sí, obvio, pero creo que es como una discusión que atraviesa y atravesó siempre el arte, todo el arte. Eh, yo cuando te digo recién que era un escritor punk y te nombra a los Ramones, era también la discusión con los Ramones. Alguien puede decir, bueno, ¿para qué voy a escuchar a los Ramones que tocan dos acordes, que son las mismas canciones, y para eso voy a escuchar a Pink Floyd, que es como mucho más evolucionado? Sin embargo, en los Ramones hay como para mí, una energía y una vitalidad, que a lo mejor están en Pink Floyd también, pero en los Ramones es como muy fresco y hasta el día de hoy sigue siendo eso. Y en Bukowski pasa eso también. Para mí, desde mi punto de vista, pasa eso. A mí me gusta leerlo porque es un tipo real, como muy cercano. Es eso, no es, suponete, Borges, que obviamente es un genio también, pero ya leerlo te da como la distancia de un tipo, de un genio y de un tipo que está como muy arriba. Eh, los dos para mí o son genios o los dos hay que leerlos, pero me gusta cuando los escritores son como, así como dije, como muy punks, ¿no? Como que hacen una literatura como muy llana, muy cruda, eso me parece que está bárbaro. Y también me gusta cuando son recontra elevados, igual que en la música, en la pintura, en todo. Bien, sigamos. ¿Cuál es la cuarta pieza que has elegido? Bueno, esta es una poeta. Esta es una poeta quizá la más grande para mí, particularmente. Esta es la poesía completa de Alejandra Pizarnik. Bueno, Pizarnik es un capitulísimo aparte, se puede hablar eh, durante mucho tiempo. Lo que tiene Pizarnik para mí que es eso, que es genial como poeta, es genial para escribir eh, eh, poemas. Tiene un vuelo lírico muy, pero muy alto. Creo que es una de las grandes poetas por lo menos
de América Latina y no sé si tiene y tuvo el reconocimiento que se merece, pero es muy genial cómo trabaja con la lengua y cómo crea poesía. Y en cuanto a características, bueno, Pizarnik es una poeta muy oscura, muy, muy, muy oscura, eh, en donde cosas, qué sé yo, en la poesía aparece todo el tiempo y cada vez más. Cada vez más aparece la oscuridad, el silencio, la muerte, aparece mucho. Entonces es como, por un lado, como que te deja frío leerla porque es como muy oscura, pero a la vez como que te fascina de lo genial que es. Eh, y bueno, es una escritora una poeta que murió muy, muy joven, que se suicidó a los 36 años. Por eso también como su obra fue como corta dentro de todo, pero como muy intensa y muy fuerte. Y quedó también como un mito, viste, lo que pasa con los artistas que mueren jóvenes, también queda como el mito y se escribieron ensayos y ensayos sobre su obra, sobre ella. Nada, eso. Diego, cuando agarras una obra, ¿solés investigar un poco a su autor o no? Quiero decir, desde Cortázar, Bukowski, Vila Matas y ahora a Alejandra Pizarnik, siempre has mencionado un poco la vida que han tenido y cómo esa vida ha influido en su obra. Entonces, repito, cuando lees algo, ¿te suele gustar investigar un poco de la vida pública y de la vida privada de ese autor o autora? Sí, sí, o sea, sí, mucho. Enseguida cuando leo a alguien que me fascina, que me gusta mucho, sí, enseguida busco sobre su vida, busco si hay alguna biografía. Sí, es algo que me gusta mucho, ¿viste? Ver por dónde estuvieron, qué caminos hicieron, qué vida tuvieron. Sí. Y Alejandra Pizarnik tiene también la particularidad de, de que era disfluente también. Entonces, nada, eso como que. Y eso a veces me parece como que a veces en los poemas como que se nota, como que está ahí eh, pre- presente. Eh, pero sí, es algo que me gusta mucho investigar, ¿viste? Sobre las vidas. Enseguida por ahí encuentro un libro que me gusta y voy a Wikipedia a ver quién es el autor, qué más escribió, cómo fue su vida. Eh, sí, como que no puedo leer algo sin saber quién fue. Ahora, te hago un planteo en un sentido inverso. Lees algo, ¿no? Un cuento, una novela, te fascinó. Ahora, cuando vas a investigar sobre ese autor, ves cosas quizás políticas, personales que te desagradan muchísimo. Por ejemplo, que el tipo era nazi. Eh, ¿Podés separar autor y obra o se confunden tanto que ya esa obra que te había gustado tanto empezás a mirarla con otros ojos? Es decir, planteo un dilema, ¿no?, que lleva décadas, siglos de... ¿Se puede separar autor con obra? ¿Qué opinas? Mira, yo soy de los que creen que sí, o sea, en todo caso, si se puede hacer, bueno, yo lo puedo hacer. No sé si está bien o mal, pero yo lo puedo hacer. Eh, y lo hago, digamos. Qué sé yo, también respeto mucho a los que dicen que no se puede separar autor de obra.
me parece que la literatura, el arte en general, pero para agarrar el caso de la literatura, está lleno como de casos de escritores geniales, que a uno por ahí le pueden gustar más o menos desde o sea, lo que fue su biografía, el propio Borges, que era un escritor conservador y de derecha y que apoyó la dictadura de Pinochet, o sea, que se pronunció a favor de la dictadura de Pinochet, y se pronunció a favor de la dictadura de Videla, aunque luego en democracia obviamente hizo su autocrítica, y sin embargo sigue siendo Borges y es un genio total, y lo que escribe es música casi. Entonces no me voy a privar de leer a Borges porque no me guste eso. Pero por otro lado hay gente que me ha contado, por ejemplo, cuento una cosa, alguien me ha contado que fue a un taller literario y el primer día le dijeron, la profesora o la coordinadora le dijo, acá lo único que quiero decir es que acá no leemos a Borges porque es de derecha. Entonces clausuró completamente la obra de Borges. Y esta otra persona como que se fue y dijo, ¿cómo no van a leer a Borges? Creo que es un debate también, y después en los últimos años también se mezcló con las cuestiones de género, y entiendo que es muy complejo, pero yo desde mi punto de vista sí puedo separar el artista de la obra, y creo que está bien hacerlo. Yo creo eso, qué sé yo. Bien. Diego, vamos con lo último. Entonces, ¿cuál es el quinto? El quinto es un libraco, este Fuerte. libro generoso, y te diría Estamos grabando de vuelta, se nos había cortado internet, así que retomamos donde nos habíamos quedado antes. Diego, quedamos. ¿Cuál es el quinto y último libro que vas a presentar? el quinto y último libro es un libro es la poesía completa. Acá está, es un bodoque de 1300 páginas. La poesía completa de una poeta que vive, que se llama Diana Velesi. El libro está con el título de Tener lo que se tiene. Y es toda la obra completa. Sobre la poesía de Diana Velesi es como, o sea, no una contraposición, pero podría ser una contraposición en este caso, de que si en Pizarnik estaba todo el tema de la oscuridad y todo esto, en Velesi está una cosa como más luminosa, digamos. Y, y nada, ahí ella es como que experimenta mucho con la poesía, con la poesía en prosa, en verso, con el espacio, con cómo diagrama el poema en la hoja. eh, y después sobre los temas, la naturaleza, el paisaje está como muy presente, la infancia, la cuestión indigenista, latinoamericana está también muy presente. Y finalmente, como muy presente también el tema del erotismo, y el tema de la mujer. O sea, ella es lesbiana, y es increíble como cuenta, o sea, nada, un encuentro sexual con una mujer en el año en que lo escribe. O sea, cuando la censura era férrea, es como increíble porque es un poema de los años 50, fines de los 50. Y bueno, también está el erotismo y la cuestión de la mujer también muy en el centro.
Pero a mí este es también otro caso que un día pasé por una librería y lo vi y me lo compré, me lo quise comprar. Lo que más me gusta es todo a mí particularmente es todo el juego de la, de la experimentación. Más que los temas que toca, me gusta la experimentación, cómo experimenta con el poema, con la poesía, cómo eso, cómo juega con la prosa, con el verso, cómo inventa palabras, corta palabras. Eso para mí me parece que está bueno. Y pues fíjate que la experimentación está al menos en tres de los que nombré, en Cortázar, en Rayuela está, en Diana Velesi y en Vila Matas está también en los tres. La experimentación, el buscar formas, formas literarias nuevas, el cruzar géneros, el mezclar géneros y no quedarse en la narrativa o en la poesía más tradicional, ¿no? Entonces eso es lo que me gustó más que nada de este libro. Diego, entiendo que es un ejercicio difícil cuando te dicen que elijas cinco libros, porque tenés que dejar afuera a una gran cantidad de autores, algunos clásicos, otros contemporáneos, pero me llama la atención, tal vez si te quería preguntar si te costó o no, dejar fuera autores clásicos como Shakespeare, como Kafka, Tolstoy. eh, te ha costado dejarlo fuera? No si dirás que al ser tal vez literatura escrita hace más de un siglo, en el caso, por ejemplo, de Shakespeare, Víctor Hugo, han perdido un poco esa actualidad y han dejado de ser tan apetecibles como eran antes. Mira, no, o sea, no me costó porque una gran cantidad de esos que nombraste, no, o sea, no los leí, o sea, por ahí leía unas cositas. Sí, o sea, no es que, o sea, no, tampoco leí mucho en el sentido de que leí algunas cosas, hay mucho, o sea, los que nombraste no es que los leí mucho, leí algunas cosas sueltas, entonces, pero a mí con estos libros que elegí lo que más me gustó es como la idea como de buscar libros que me habían influido más desde lo personal, digamos, como, como Rayuela, a los 15 años, de haber leído a 15 años, que me cambió mucho. Eh, Creo que Pizarnik también, no por la misma época, un poco más grande, los 20 y pico, pero también su forma de escribir poesía, como muy fina. Entonces fui más por ese lado, más que por los grandes clásicos. Igual, como te digo, grandes clásicos tampoco leí mucho, leí como cosas muy sueltas. Bien, Diego, te agradezco un montón por esta conversación. Espero que a los que nos escuchen en un futuro les guste también y lo disfruten tanto como lo hice yo, porque la forma en que lo explicaste, la verdad que me encantó. Te felicito por eso y te propongo dentro de un par de semanas hacer una charla similar a esta, pero con 5 libros más vinculados tal vez a la historia, filosofía, sociología. ¿Te prendés en un nuevo encuentro? Sí, sí, a full, sí, claro. Sí, quedaron fuera, que elegí 5, quedaron fuera otros libros, como vos decís, que me interesan también, de filosofía, de psicoanálisis, de sociología, un montón de cosas. Quedaron fuera, pero sí, me comprometo para otro encuentro con otros 5 libros, cuando quieras. Y bueno, gracias por la invitación
y ojalá alguien tipo, haya escuchado a lo mejor algún título o algo que le haya interesado y googleé y busqué algo que le guste. Dale. Diego, en serio, muchas gracias por la conversación. Te mando un abrazo grande y estamos al habla, amigo. Dale, Facu. Abrazo grande.